Características de la bruja castellana y tierras colindantes. Frente a las siniestras mujeres que los mitos agrandaron y dramatizaron hasta lo indecible, de las que ya hemos expuesto su conducta cuyo fin tantas veces les llevó a la hoguera, y frente a los ciertamente abominables aquelarre o sabat, la bruja castellana, cuyo modelo escogido ha sido Celestina, aparece como una bruja de segunda división, utilizando la tan en boga terminología futbolística, cuyo objetivo primordial es llenar su bolsa antes de hacer acatamientos a Satán y mucho menos besarle el trasero en forma de animal. Que se lo bese su padre, diría con disciplicia y asco. Nunca fue una bruja voladora, ni sacamantecas, muy a pesar del insigne Goya, sino una astuta y fiel servidora de Eros, muchas de las cuales, y brujos también, siguen llenando las páginas de los diarios y medios de comunicación de hoy en día con su ofrecimiento. Experta como nadie preparando filtros amorosos o restaurando virgos, cosa que en la actualidad en nuestra civilización ha caído en desuso, no tiene comparación con el mejor de los cirujanos. En su mismo apartado tendríamos que colocar las hechiceras italianas, que lo único que buscan es ganar dinero con su profesión. Se ha aventurado la hipótesis de que la bruja vasca conservó su ancestral talante dentro de una comunidad matriarcal en la que la sacerdotisa y maga tenían un gran predominio, mientras que la castellana y por ende la andaluza es producto de una sociedad típicamente patriarcal. Pero aún hay más. Junto a ello hay que diferenciar la forma de vida adusta de un caserío con muchos días de lluvia y niebla al año, separado del otro por un tupido bosque de la que se desenvuelve en una inmensa llanura dorada por el sol y dentro quizás de una importante aglomeración urbana. Algo, o mucho, hay aquí de determinismo geográfico para el comportamiento de unas y otras. Mientras la bruja castellana es una bruja urbana, la bruja norteña es, en general, una bruja rural. Curiosamente, la población rural es todavía más homogénea que la urbana y se relaciona más entre sí. Por eso las brujas norteñas tenían más coincidencia de grupo y necesitaban sus multitudinarias reuniones, que la mitología elevó a la categoría de aquelarres, una forma de encontrarse y saludarse y desahogarse, llegado el caso. En la meseta castellana, unas brujas volando, pongamos por caso, hubieran sido descubiertas enseguida. Un imposible para los aldeanos, a excepción del genial Don Quijote, quien para él no existía lo imposible, como lo mostró en la aventura de los molinos de viento, que creyó gigantes o en el viaje sideral imaginario a lomos del clavileño inmóvil. La bruja castellana practica el carpe diem. Vive lo mejor que puede al día y desea que los demás hagan lo mismo, gozando del amor que ella les proporcionará por unas monedas. Excepcionalmente, estas brujas de secano confesaron a sus jueces que habían conjurado langostas y demonios, y hasta loberas, amigas de los lobos, tal como lo hizo Ana María García, que fue procesada en Cuenca por la Inquisición en 1648. Pero ya sabemos cómo las trataba el Santo Oficio, y las pobres procesadas confesaban lo que sus verdugos querían. Lo fundamental de este tipo de hechiceras son los negocios de amor. Andanzas en Madrid de la Sevillana. En cierta ocasión, a finales del siglo XVI, una encopetada madrileña solicitó a una bruja sevillana que quitara de la memoria de su hija a un hombre que había estado con ella en ausencia del marido. El precio por el servicio fueron 200 reales, un vestido de picotes y varias sortijas de oro. Ya se sabe, los pecados del amor
siempre se han pagado caros. También una mujer casada que había sido sorprendida por su hijo en adulterio durante la ausencia de su marido, requirió los servicios de la sevillana. La casada infiel quería que el niño se olvidase de lo que había visto y la bruja preparó una infusión de gordóbolo, planta que por lo visto sirve para olvidar. Y se la dio a beber al niño y al día siguiente le ofreció para comer un pedazo de mazapán que había conjurado. El muchacho se quedó tan atontado que dejó de saber leer y se olvidó de las 4 oraciones que conocía. La madre pecadora le reclamó a la hechicera que le devolviera a su hijo la parte de la memoria que le interesaba a ella, por lo cual le daría un manto y unos pendientes de oro. La sevillana, que le había sacado ya mucho más por su anterior actuación, se vio muy apurada. Entretuvo a su madre con razones y al final negó tener parte de aquel estropicio. Y de Antonia Mejía de Acosta y María de Acevedo. Procesada la primera en 1633 por la Inquisición de Toledo, tal como en la actualidad se sigue realizando, se supone que conocía los amores de una persona, averiguándolos con preguntas disimuladas, valiéndose de naipes, tarot, pajas o habas. También ponía paz entre los casados con oraciones extravagantes. Aderezaba conjuros para atraer amores. Vendía bolsitas con huesos de rana comidos por las hormigas y rociados con orines de asno negro. Preparaba imanes y otras 1000 mañas y trampas. María Acevedo tenía su ajuar brujesco escondido en un escritorio y en él, entre otras muchas cosas diversas, un canuto de haba de mar de caracolillos, al parecer para aderezarse la cara, y un pedacito de ombligo de niño con unos hilillos, que eran de un hijo suyo y que ella dijo que guardaba porque la comadre le aconsejó que era bueno para curar los ojos del niño si enfermara de ellos. De ser cierto, María Acevedo hubiera sido una adelantada, en cierto modo, en lo de guardar el cordón umbilical que se practica ahora. Otros ejemplos. A mitad del siglo XVII, los habitantes de Miraflores de la Sierra hablaban de una tal María Manzanares, procesada por la Inquisición, que iba por los campos cogiendo sapos que después molía y hacía polvo para echarlos en un caldo o en el vino de los que reñían con ella o le negaban lo que les pedía, con lo cual los envenenaba lentamente. Así decían que un niño se fue secando con fiebre y murió descoyuntado y sin su sustancia en el cuerpo. Otro muy hermoso se puso como un hilo y pereció, y lo propio aconteció con 2 guapísimas doncellas. Y en Cebreros, Ávila, se referían a una tal Catalina de Doyague, que fue acusada de echarle a un hombre en la ensalada una araña para hacerle maleficio. Presumía esta bruja de poder causar mal con solo tocar con el codo o rozar la ropa de alguien. Cierto hombre se sintió mal apenas dicha mujer lo cogió por las manos y perdió la salud para siempre. Protección contra el mal de ojo. En 1645 tuvo lugar en Madrid el procesamiento contra 4 mujeres hechiceras y de mala vida. La causa fue la muerte de un desgraciado niño que levantó sospecha contra las brujas madrileñas que andaban siempre juntas y al parecer no consiguieron cierto negocio con los padres del muchacho. Antes de acostarse, cuando las puertas y ventanas se hallaban cerradas, sintió la madre el revoloteo junto a la ventana de un pájaro muy grande. Cuando los padres fueron a despertar a su hijo, lo encontraron muerto y con las carnes chupadas llenas de cardenales. Naturalmente las brujas fueron acusadas de ello, pues eran las únicas que podían hacerlo, a pesar de las múltiples enfermedades que en aquellos tiempos había. Existían compañeras de hechicería que se ocupaban de curar el mal de ojo por unos cuantos dinerillos,
y es que no lo habían provocado ellas mismas. En ello, las moriscas y las judías, conversas o no, eran expertas. Así una tal Medina tenía dos formas de curarlo. A veces colocaba sobre la cabeza del niño un plato vacío y otro con agua. Otras veces echaba en una escudilla granos de cebada de 5 en 5, ruda y culandro seco, aceite de enebro y del candil, y con esto hacía una mezcla que echaba en un plato de agua puesto sobre la cabeza del afectado, mientras le echaba un potente conjuro. En Toledo y la provincia, en el siglo XVII, las curanderas del Mar de Ojos se contaron por centenares, pero en general, con idéntico procedimiento de colocar una escudilla en la cabeza de la víctima y a veces añadiéndole unas gotas de aceite, varios gramos de culandro y ruda que tostaban y una cabeza de perro. El conjuro era semejante al gallego: allá vayas mal, de la parte del mar, donde no canta gallo ni gallina, que no pares en esta casa ni en este hogar. Judíos y moros en el ojo del huracán. Dentro de la monarquía española, al mecanismo de persecución de los hechiceros y brujas, se le agregó la discriminación racial y religiosa que convertía a judíos y moriscos en enemigos natos del orden constituido si seguían practicando su religión y sus costumbres. Hablar de hechicería y de conducta erótica irregular comenzó a ser sinónimo de aquellas personas diferentes del castellano viejo. De todas formas, fue más fácil acabar en la hoguera por haber escrito un libro tenido por erótico que por intoxicar con zafios embrujos a decenas de individuos. En su confesión al Santo Oficio manifestaba una judía de Cifuentes, Guadalajara, ya el año de su expulsión en 1493, que a su hijo, sano, le habían echado un sapo en su casa y a los 15 días falleció, porque alguien les había querido mal. Al año siguiente, otra judaizante, paisana de la anterior, aconsejó a un matrimonio cómo sacar el mal de ojo de su hijo. Juana Rodríguez, de 28 años, casada con un pastor, había dejado de tener noticias de su marido desde hacía 7 años, y la ocasión le proporcionó un viudo para volverse a casar. Los parientes del primer marido la acusaron también de judaizante y bígama, y fue condenada a jurar en materia no grave y recibir 100 azotes por las calles de su población natal, San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Los procesos por brujería instruidos en Toledo y Cuenca por el Santo Oficio versaban sobre casos de superstición e ignorancia, como por ejemplo todos los realizados contra curanderas, algunas de ellas amancebadas con clérigos. Así, una de ellas decía que curaba las fiebres en Chinchilla, aplicando en la nuca del paciente un clavo de hierro ardiente, o el caso tan estúpido como el de una tal Eufemia Marzas, que en 1637 presumía de hacer caer desmayada a cualquier persona con solo hacerle unas cruces en la frente y después la sacaba del letargo abrazándose a ella. Arrecia la polémica sobre el vuelo de las brujas. A finales de la segunda década del siglo XVI, el Consejo de la Inquisición lo tenía claro. Las brujas acudían personalmente a sus reuniones tras un viaje aéreo. Un siglo más tarde, la situación había variado radicalmente. Pocos intelectuales y clérigos creían ya que podía ser cierto. Sin embargo, desterrar esta idea, incluso de las propias interesadas, costó sangre, sudor y lágrimas. Y a los propios inquisidores tuvieron muchos años divididos. Así, Fray Martín de Castañeda opinaba que si Dios lo permitía, por el poder del demonio y la obediencia ciega de sus súbditas, nada era imposible. En cierta ocasión el tribunal obligó
a presentarse a una mujer entrada en años, y le dijo que la perdonarían, pero que tenían curiosidad por saber cómo volaba. La bruja se subió a una alta torre mientras un gentío inmenso andaba expectante. Solicitó el bote de ungüento que le habían confiscado y se lo untó por todo el cuerpo. A continuación bajó como una lagartija a la pared de la torre y cuando llegó a la mitad echó a volar. No tenemos fuentes históricas de que así fuera. Lástima que entonces no existieran filmadoras. Otro testimonio recogido por los inquisidores se refiere a otra presunta que había dicho que ella misma viajaba donde quisiera, por lejos que se hallara el lugar y a pesar de estar encerrada. Hecha la prueba por los inquisidores, primero cuando inspeccionaron su celda, al cabo de poco tiempo, la hallaron completamente dormida. La despertaron a duras penas, volvieron a dejarla sola y cuando despertó explicó todos los lugares en donde había estado. ¿Qué iban a confesar los pobres desgraciadas sometidas a tormento? Además, para algunas, si se lo creía, no dejaban de ser poderes especiales o sobrenaturales. En 1537, una tal Ansarona confesó a sus jueces que iba y venía del campo de Barahona, en Soria, para asistir a las reuniones de las brujas castellanas, en un abrir y cerrar de ojos, y en ellas tomaba parte en las más desenfrenadas orgías. Antes de volar, pronunciaba por 3 veces la siguiente imprecación: de viga en viga, con la ira de Dios y de Santa María. Curiosamente confesó también que su vuelo no era como hubiera deseado, sino que se sentía como borracha y fuera de sentido. En las mismas razones había abundado Quiteria de Morillas, procesada por la Inquisición conquense a comienzos del siglo XVI, explicando que algunas noches se iba por ahí a matar niños con otras compañeras, previo pringue hecho de cera, pez, ajenjo, culebra y niño muerto. Su destino final era el ya citado Prado de Barahona. Como dato curioso, su potingue no debía ser de primera calidad, porque confesaba que no se levantaba mucho con sus compañeras en el aire. Se supone que debían hacerlo como los medios de locomoción actuales, más rápidos que levitan algo del suelo. En el último auto de fe al que asistió Felipe II en 1591, Olaya Sobrino, de más de 70 años, abjuró que la superchería de brujería, negando en redondo las sandeces de los vuelos, pero no fue seguida por sus compañeras. La izquierda, también de alta edad, y Catalina Mateo, que admitieron que el demonio las llevaba por encima del suelo un palmo o algo más. Por el contrario, cuando los jueces en el año 1631 preguntaron a María Castellanos, denunciada por bruja, si los demonios acudían a sus conjuros, ésta lo negó rotundamente y de volar nada dijo. Pero incluso a mediados del siglo XVIII se recogió testimonio de que en Villamalea, de la provincia de Albacete, Manuela María García, al tiempo que servía en Madrid, hacía viajes con sus compañeras a la frontera de Portugal o a Valencia, sin que repararan de su ausencia, y las explicaciones que ofrecía concordaban con los lugares visitados. Asimismo, personalidades como Fray López de Barrientos, obispo de Cuenca, y Alonso de Madrigal, obispo de Ávila, negaron el vuelo rotundamente, atribuyéndolo a los elementos de la droga o alucinógenos de la que se componían los pringues que las hacían caer en sueño e imaginar todo lo que quisieran. Pedro Ciruelo, al que ya nos hemos referido, canónigo, salmantino y sabio matemático, sustentó una posición ecléctica. En ocasiones era el diablo que proporcionaba a las interfectas las visiones de ingravidez para llenarle la cabeza de las más variadas fantasías gracias a los brebajes empleados
pero en otras cosas, para mostrar su poder, les daba un paseo aéreo. ¿Quién era el diablo Cojuelo? Una inspiración literaria de Luis Vélez de Guevara, 1641, relata que un estudiante madrileño libera de una redoma, como si de un genio de las mil y una noches se tratara, a un desgraciado diablejo, que además era cojuelo, quien, agradecido desde la torre de Santa Cruz, hace ver a su liberador, alzando los techos de las casas de Madrid, la auténtica vida de sus habitantes en un cruel cuadro realista, que contrasta violentamente con las apariencias. Después le enseña por idéntico procedimiento Toledo, Córdoba, Écija y Sevilla. Pues bien, ese diablejo, sea por el viaje aéreo que hacía realizar a su acompañante, se transformó en una invocación para las brujas castellanas y andaluzas del siglo XVII. Así, la hechicera Catalina de Salazar de Córdoba, juzgada por la Inquisición, realizaba el siguiente conjuro: yo te conjuro por tizón y por carbón, y por cuantos diablos con ellos son, y por el diablo cojuelo, para que con pronto vuelo me traigas al fulano de tal, venga, venga y no se detenga, por el aire como torbellino, sin que encuentre tropiezo en el camino. Y ya pasada la mitad del siglo XVII, otra compañera de fatigas brujeriles declarara ante los jueces una variante de conjuro que más parece una canción al estilo del patio de mi casa, o que llueva la Virgen de la Cueva. Diablo cojuelo, tráeme luego. Diablo del pozo, tráemele, que no es casado, que es mozo. La Camacha y la Cañizares, inspiración literaria de brujas andaluzas. La leyenda quiere que la Camacha de Montilla convirtiera nada menos que en caballo, allá por el año 1561, al caballero Alonso de Aguilar, y después volviera a su estado natural como el asno de oro de Apuleyo. El propio Cervantes, que anduvo años después por tierra andaluza y hasta sufrió prisión en Sevilla por circunstancias que no vienen al caso, parece que llegó a conocerla, o por lo menos conseguir un buen acoplo de su personalidad, cosa que reflejó en una de sus novelas ejemplares, El coloquio de los perros. Cervantes en su novela imagina dos perros, Cipión y Berganza, del Hospital de la Resurrección de Valladolid, a los que una noche se les concede el don de la palabra y ambos se explican sus andanzas perrunas. Berganza le cuenta a Cipión que un día conoció a la Cañizares, discípula humilde de la Camacha de Montilla. Aquella se lo llevó a su casa con el pretexto de que era hijo de una tal Montiela, madre en el oficio brujeril, y que Berganza estaba embrujando en forma de perro por culpa de la propia Camacha enojada con la Montiela, pero que llegaría un día que se rompiera el hechizo y lo propio pasaría con Cipión. Sea como fuere, elogia a Berganza las artes de la Camacha. La Camacha de Montilla fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las Medea, de quien has oído hablar, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ella la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que había tenido algún descuido en guardar su entereza. Cubría a las viudas que con honestidad fuesen deshonestas, descasaba a las casadas y casaba a las que ella quería. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales, aunque en realidad lo que hacía era que con su mucha hermosura y halago atraía a los hombres de tal modo que las servían como si pareciesen bestias. De volar, nada de nada. Cierto que en una ocasión, según le confiesa a Berganza, se fue con la Montiela a darse un paseo por el valle pirenaico, pero dudaba de que aquel viaje fuera real.
Por último, quiere experimentar sus brebajes delante del perro, y lo único que hace es que parece como muerta. El susto del perro era extraordinario. Pero el de la gente que se llegó al espectáculo todavía más. Fueron creyendo que el propio Berganza era el demonio en forma de perro que había provocado el hechizo. Berganza se escapó y fue recogido por un rancho de gitanos cerca de la Granada, a los que sirvió durante unos cuantos días. Berganza tenía fama de ser un perro sabio, dado su condición humana, y los gitanos ganaron con él algunos dinerillos. Cuando la Cañizares pregunta a Berganza, tras empringarse, si volaba, lo mismo debían pensar los jueces al hacerle la misma pregunta a tantas colegas suyas acusadas de acudir al Arenal de Sevilla, donde post populi las brujas andaluzas, con otras muchas, venidas del resto de la península, celebraban también sus aquelarres. ¿Será por eso que andando el tiempo la copla popular quiso desdramatizar aquel lugar componiendo la popular sevillana? Arenal de Sevilla y Olé, Torre del Oro, donde todas las niñas y Olé juegan al corro. Hechicería y eclecticismo religioso en Sudamérica. La llegada de los españoles y portugueses a América del Sur, su alta fusión racial con los indígenas y el importantísimo aporte negro africano provocó una interesantísima mezcla de rituales importados de la península con préstamos de práctica y creencias rituales de las tres etnias. Los aportes africanos, algunos de los cuales con tanta carga de vudú, era natural que para los gobernantes y el trasplante del Santo Oficio al nuevo continente, siempre mucho más benévolo que en la metrópoli, parecían prácticas de sortilegio y hechicería. Por otra parte, la Inquisición no tuvo competencia sobre la población indígena. Un decreto dictado por Carlos I en 1538 eximió a los indios de la jurisdicción del Santo Oficio. Dio ocasión a este decreto el trágico episodio del cacique Carlos de Texcoco, condenado a morir en la hoguera por relapso y por haber practicado sacrificios humanos. No habiendo espacio para analizar todas las manifestaciones, resaltaremos las de mayor relieve en Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, Cuba y la magia negra en el Mar Caribe. Colombia. En la ciudad colombiana de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y a más de 2000 metros de altura, un tal Fernando Cavamoche reunía a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII las noches de viernes a sábado a cuantos negros y negras podía atraídos por su fama de brujo experto. En un corral había habilitado una especie de cajón que hacía de altar y colocaba en él una vela encendida. La multitud de color se entregaba apasionadamente como evasión a su sufrimiento y como nostalgia y recuerdo de los paisajes, costumbres y creencias de la vieja África. El Cavamoche, como oficiante mayor con una voz de trueno perfectamente modulada, cantaba sus ansias de ser libre y sobre todo de volar. Excelentemente orquestado, apagaba de pronto la luz y con la luna como testigo comenzaba parsimoniosamente a desnudarse, sin dejar la invocación. Quiero volar, y ya completamente desnudo clamaba, voy a volar, voy a volar. Algunos se precipitaban para decir, ya vuela, ya vuela. Otros comentaban e insistían, no vuela, todavía no, vuela, vuela. El griterío era ensordecedor. Una histeria colectiva terminaba por creer que finalmente Cavamoche había levantado el vuelo. A través del techo, porque la puerta
prudentemente permanecía cerrada. Se decía que desde la parte superior caían bultos de personas que olían a muertos. Al terminar la ceremonia no dejaban ni rastro y se oían unas misteriosas campanillas. Los cánticos eran percibidos por los no asistentes desde mucha distancia y las autoridades se vieron forzadas a meter mano, y 22 testigos declararon contra el negro Cavamoche. Ceremonias parecidas sucedieron en la también ciudad colombiana de Tolú. Algunas esclavas como Paula de Guiluz se transformaron en maestras y madrinas de brujas blancas, constituyendo un círculo de ellas con el poder de tener experiencias carnales con hombres o demonios. Elena de la Cruz, criolla, fue acusada de bruja, hereje y apóstata de nuestra santa fe. Sus cargos eran haber llevado el demonio a Tolú y organizar congregaciones sacrílegas y obscenas. En una primera instancia, tras un castigo más leve, manifestó que todo lo confesado había sido por temor al tormento y a las coacciones. Tal osadía provocó el proceso del 26 de marzo de 1634, acusándola de ser la capitana de los coros brujescos, y arreciaron los testimonios contra ella. Un esclavo contó que cierta noche la había visto en mitad de cuerpo de la cintura para abajo en figura de vaca, y de la cintura para arriba tenía su misma figura con una gran cornamenta en la cabeza. Aunque esta visión recuerda a la brujería europea o hispánica, la sudamericana es mucho más viva y barroca, porque todavía no habíamos mencionado una imagen de bruja vidente como la Gran Cornuda. El cuadro se completaba con que era de sus pertenencias un caballo, que se decía que era un familiar suyo de nombre Combalache, que podía aparecer o desaparecer según le llamara la bruja. Tenía también un acompañante en el lecho, un auténtico diablo, y para disimular adoptaba la forma de ratón. Curiosamente salió bastante bien parada del proceso inquisitorial y no fue detenida por bruja, sino algo chiflada y de cortos alcances. Ya hemos mencionado que la Inquisición fue más benévola en tierras sudamericanas. Además, aunque conocía la existencia de indias hechiceras, jurídicamente no se podían meter con ellas. La fascinación de Cartagena de India. Casi a caballo entre el Pacífico y el Caribe, es una de las ciudades más fascinantes de Colombia, puerta de entrada a todas las manifestaciones del mundo caribeño y a la vez en contacto con la selva interior por el río Magdalena. De población mestiza por excelencia, era natural que las creencias religiosas siguieran idéntico camino, mezcla de supersticiones españolas, práctica de hechicería de la abundante población negra y de los antiguos indígenas, los auténticos habitantes autóctonos del país. Por las calles de la Cartagena antigua, de rancio sabor colonial, anduvo a comienzos del siglo XVII el garbo y salero de doña Lorenzana de Acereto, guapísima hechicera que no se recató en preparar filtros de amor, tanto para ella como para los que lo solicitaban. Los padres de doña Lorenzana eran un genovés y una española. A los 12 años contrajo matrimonio con don Andrés del Campo, rico escribano que ya tenía 40 y que poseía una gran mansión y mucha servidumbre. Cotidianamente revoloteaban en torno suyo cariñosas mulatas que le impedían dar todo lo que habría tenido que dar a su esposa. La vida del escribano era una constante destemplanza y desenfreno. ¿Qué iba a hacer doña Lorenzana? Buscar los caminos para que su maduro esposo le hiciera un poco de caso, y esto los encontró en las prácticas de hechicería de sus criados de color o mestizos. Algunos conocimientos de las hierbas más adecuadas y 4 conjuros poco le sirvieron para avivar el interés de su lujurioso marido.
En vista del éxito, se echó en brazos de los que podían proporcionarle, aparentemente, más satisfacción como mujer, y para que el marido no sospechara, aumentó la dosis de los brebajes con el fin de dejarle inútil. Por aquel entonces, la sociedad de Cartagena de India era un bullir de dimes y diretes, y hasta se decía que el propio gobernador deseaba conocerla más a fondo íntimamente. Sea como fuere, muy ardiente debía ser doña Lorenzana cuando dio a luz 4 hijos, y el amor de su vida, por casquivano que seamos, todos tenemos el amor de nuestra vida y las mujeres más. Don Francisco de Santander, que ostentaba el rango de sargento mayor de la plaza. En 1608, el amante de doña Lorenzana fue encarcelado por ciertos asuntos económicos. ¡Ay, esa corrupción! Aunque hermana de la avaricia, bien podría ser el 8º pecado capital. La mujer, enamorada como estaba, desplegó una gran actividad para sacar pronto de la cárcel a su amor. Al año siguiente, es ella misma la que acusa de brujería. Es la misma la que, acusada de brujería por cierto tribunal, pagó la correspondiente pena, cosa que le vino como anillo al dedo para que cuando se estableciera en Cartagena la Inquisición y volviera a ser acusada, quedara bastante bien librada por haber pagado ya una multa de 15 libras de cera labrada. El ambiente de Cartagena era muy liberal y relajado, por ser territorio del imperio de nuevo cuño, y no podía ponerse uno muy duro, so pena de rebeliones que había que evitar como fuera. Pero doña Lorenzana no estaba arrepentida, ni mucho menos. Se peleó con su esposo y para evitar alguna violencia de género se escapó del hogar conyugal con el menor de sus hijos, esclavos fieles y joyas. Recién instalado en Santo Oficio, se ocupó pronto de ella, quien intentó hacer una trampa solicitando refugio en el convento de las Carmelitas y pidiendo ser admitida como novicia. Denegada la petición en 1612 y ante la requisatoria de don Francisco Bazán de Albornoz, acusándola formalmente de hechicería y sortilegio, tuvo que presentarse ante el Tribunal de Santo Oficio ese mismo año. En la requisitoria se especificaba: ha cometido delitos contra nuestra Santa Fe Católica, haciendo hechizos, usando cosas supersticiosas, mezclando cosas sagradas con profanas, con invocación de demonios y procurando saber cosas futuras que dependen del libre albedrío del ser humano, atribuyendo a la criatura lo que se debe al Creador. Como siempre suele suceder, algunos amigos de sortilegio, ante el peligro, no lo fueron tanto y acumularon pruebas. Así el mulato Juan Lorenzo confesó al inquisidor Juan de Mañozca que doña Lorenzana había practicado el maleficio de la avellana para amansar maridos. Se tomaban unas avellanas verdes en consonancia con el efecto deseable y se tragaban sin mascar con cáscara, y cuando se expulsaban por el conducto reglamentario se debía lavar cuidadosamente y partirla, sin que se quebrase el gano de dentro. Se sacaba entonces sangre del dedo del corazón, se abría la avellana por el medio y se hacía en ella una cruz con la sangre. Se juntaba después la avellana, se envolvía en un lienzo y se llevaba 9 días seguidos sobre el pecho. Finalmente se molía y se daba al marido mezclado el polvo con caldo o bebida para que no sospechara. No paró aquí la confesión de Lorenzo, el traidor. Curioso que se llamara Lorenzo y ella Lorenzana, ¿no? Porque añadió que daba al marido sangre del tercer día de su menstruación para dejarlo manso y desembravecido. Y una vez adormecido, sacarle las llaves y correr a casa del sargento.
y concluyó diciendo que su ama había ofrecido al suboficial la mitad de su fortuna si se desembarazaba del tal muermo. Pobre don Andrés del Campo. Por una vez vamos a perdonarle sus desvaneos, porque se presentó ante el juicio y defendió a capa y espada a su esposa, manifestando que eran cosas del ambiente, que la pobre se había contagiado con las prácticas de quienes habían vivido con ella, las cuales, sin la necesaria dosis de fe, no veían pecado en aquello, en las pócimas y sortilegios. En el fondo el marido tenía que tener miedo a cómo podía acabar todo aquello. Y doña Lorenzana salió bien parada. ¿No había cumplido ya su castigo anteriormente? ¿No se hallaba en una exigua prisión enferma? El 27 de septiembre de 1613, la sentencia dictaminó 2 años de destierro de Cartagena, una multa de 4.000 ducados para las arcas del Santo Oficio y oír misas con el cirio en la mano y figura de penitente. Solo a esto último apeló la acusada y hasta llegó a ofrecer más dinero para que le levantaran el castigo. Y el cornudo y calzonazos de don Andrés, aunque en cuanto a lo de la cornamenta, ella la había gozado primero, pagó la multa. La gente comentó entre risas que esta decisión era producto de las hechicerías de su esposa había echado sobre él, y se apresuraron a solicitar a ésta sus buenos oficios como hechicera. Otros, en cambio, dijeron que doña Lorenzana había sido siempre una dama virtuosa, y las acusaciones habían sido patrañas de envidioso. El 19 de noviembre de 1614 le devolvió el dinero a su marido y no se volvió a hablar del asunto. Chile. Proceso de María de Encio. A finales de 1579, en los calabozos del Santo Oficio de Santiago de Chile, ingresó una mujer singular con un caudal de acusaciones sobre su persona. Natural de Bayona, de Galicia, España, había llegado a tierras chilenas acompañando al que malas lenguas decían que era su segundo esposo, sin haber muerto el primero. Allí se puso al frente de un ingenio de azúcar al que le imprimió una disciplina férrea, pues hizo trabajar a indios y negros incluso los domingos y días festivos, castigando cualquier falta con azotes. La primera acusación que puso sobre el tapete la Inquisición fue el sostener que si una mujer casada o doncella se sentía preñada y no de su marido, para encubrir su fama, podía abortar impunemente o matar a la criatura. Por otra parte, argumentaba que si para salvar la vida se tenía que perjurar, no había falta en ello. La de Encio siguió en sus 13 y se le confiscaron los bienes yendo a parar a la denominada cárcel secreta. Pero aún hubo mucho más. Se le acusaba de bigamia, de consultar las rayas de la mano, de creer en sueño y otras muchas supersticiones y de ir a consultar a indias que eran tenidas por hechiceras. A la pregunta del perjurio contestó que solo eran el supuesto de poder salvar a alguien por caridad. Y en relación con las prácticas supersticiosas, argumentó que deseaba averiguar si un hijo suyo había muerto en la guerra y que lo había hecho como mujer pecadora y madre. La Inquisición siguió con el interrogatorio a la de Encio, porque consistía a unas indias un baile en que parecía que los que bailaban tenían tratos con el diablo. Aquí la rea se lió y dijo que si se lo estorbaban a las que bailaban caerían muertas y tenían prueba de ello. Esto le pareció al tribunal un pacto diabólico y la rea ser cómplice. En el proceso se mencionó que la procesada poseía en su casa una culebra enorme que había criado desde pequeña. Le dijeron por qué no la había matado y ella contestó que si en la casa donde entrase una culebra la mata, todos sus moradores lo pasarían muy mal.
Y por lo que respecta a su doble casamiento, María del Encío, que se la sabía toda, argumentó que cuando era una niña de 6 años y se hallaba todavía en España, le dijo su madre que la quería casar con cierto individuo, pero que ella no tenía constancia si lo había hecho o no, porque no recordaba clérigo ni iglesia alguna y que después supo que el individuo en cuestión había partido para Indias y al cabo de un año su madre le había dicho que todo era un engaño porque el pretendiente era hombre casado. María de Encio dijo entonces que siendo moza supo que su marido actual cortejaba a algunas indias y entonces solicitó a una hechicera que le proporcionase algo para despertar en él un gran amor. Aquella le dio una raíz y le dijo que la llevase guardada en su seno hasta que un confesor le dijo que aquello era pecado. Y en lo que respecta a hacer trabajar en domingos y días de fiesta, se excusó alegando que cuando en su ingenio comenzaba a llover y para que no se perdiese la caña de azúcar que estaba secando, la hacía trasladar a un lugar cubierto. 11 testigos habían depuesto contra ella, pero 3 de ellos habían ya fallecido y uno no se presentó al juicio. María de Encio dijo que aquellos la querían mal y presentó una serie de defensores de su causa. Por último solicitó el perdón y se retractó solemnemente de cuanto hubiere dicho y obrado en contra de la fe. Fue condenada a que abjurase de sospecha leve en la sala de audiencia y pagar 1000 pesos. Una dramática historia de amor. En 1883, el periodista chileno Manuel Concha publicó el siguiente relato que nosotros adaptamos y resumimos para el lector. La historia acontecería en el siglo XVII, en la ciudad chilena de La Serena, al noroeste de Santiago, centro comercial de una rica región minera, agrícola y exportadora a través de su activo puerto. Allí vivía una hermosísima joven de 18 abriles, hija del maestre de campo don Felipe de Rojas, honesta y dedicada a las labores de entonces, propias de su sexo. Según curiosa y excepcional costumbre del lugar, las muchachas podían contraer matrimonio antes, pero se tenía por la edad más adecuada, nada menos que los 28 años. Sea como fuere, la joven, como todas las mujeres, anidando en su corazón sentimientos delicados y nobles, sentía el deseo de volar, de ser libre, es decir, de emanciparse, encerrada en una especie de gineceo y solo frecuentando diariamente la misa en la iglesia más próxima, acompañada de su madre y algunas esclavas. En el hogar paterno únicamente se permitía la visita de sacerdotes y caballeros de edad madura. El casamiento lo estipulaban los padres y las jóvenes solo tenían que darse por enteradas, si es que se enteraban de algo. A veces solía suceder que las jóvenes concibieran una pasión por algún joven que se les había cruzado ocasionalmente por el camino, y la hija del maestre de campo no fue una excepción. Cierto día al regresar a su casa, de la iglesia, la muchacha se cruzó con un gallardo joven. Se miraron y sus mejillas se arrebolaron, tanto que apresuró la muchacha para no descubrir su turbación. El encuentro tuvo lugar de nuevo al día siguiente. Entonces no solo percibió el rubor de sus mejillas, sino que sintió latir su corazón con tanta fuerza que parecía escapársele del pecho. Pronto se dio cuenta de que el joven había reparado también en ella, y aunque lo quiso evitar en días sucesivos, una fuerza desconocida hacía que propiciase su encuentro. Solo al llegar la noche tenía algo de sosiego, si por sosiego era recordar rasgo a rasgo la fisonomía de aquel apuesto joven, y agitada terminaba conciliando un sueño lleno de sobresalto que terminaba en un despertar de copiosas lágrimas. Su salud se deterioró a ojos vista y se fue marchitando como una flor, que por entonces parecía no tener remedio.
¿Quién era aquel joven tan gallardo que había despertado tan irreparable pasión en tan virtuosa joven? Era don Juan de Salazar, de unos 28 años de edad, heredero de una nada despreciable fortuna de su tío, propietario de un marquesado, longevo y ciego, al que se le auguraba poco tiempo de vida. Picado por la curiosidad, descubrió que la mujer, objeto de su interés, era la hija del maestre y recordó que éste había arruinado a sus padres. Pero esto no fue obstáculo para que el interés por la joven fuera increciendo. Pero don Juan de Salazar era muy poco querido por sus conciudadanos por su soberbia y desprecio en especial de la religión católica, hasta tal punto que nadie recordaba que alguna vez hubiera entrado en una iglesia. Tal opinión no le importaba. Se había enamorado perdidamente de la joven y todo su afán lo dedicó para conseguirla. No sabemos si a don Juan de Salazar le había llegado a India un ejemplar de la Celestina de Fernando Rojas, pero lo cierto es que parecía haber copiado sus procedimientos. Vivía en la casa de su amada, una vieja mulata que había criado al propio padre de la muchacha. Conectó con ella y a cambio de unas cuantas monedas consistió en ser la recadera de las cartas amorosas que comenzó a enviarle y al poco tiempo tuvo la alegría de ser correspondido de idéntica forma. Pero pronto comprendió que su petición de mano sería inútil, ya que las relaciones de las dos familias estaban rotas y no se podían restaurar de ningún modo. La muchacha quedó postrada en cama y se temió por su vida. Nada pudieron hacer, ni sacerdotes, ni físicos, ni don Felipe. Inició una cadena de inútiles novenas y promesas. En cierta ocasión sorprendió la joven a la criada preguntándole: ¿te acuerdas que una vez me explicaste que podría fabricar ungüentos con lo que una persona podía volar cual pájaro? Yo necesito que me proporciones esas mezclas para volar. Solo así sanaré de mis achaques. Dios me libre de hacer eso. Además, todo ello era una mentira piadosa para que cogieras el sueño cuando eras pequeña, dijo la criada. No es cierto, Amadea, así se llamaba la esclava. Yo sé que decías la verdad. Si no me las proporcionas, es que no me amas y me moriré sin remedio. En fin, si lo crees, así te proporcionaré esta noche el ungüento. Tal como lo prometió, la esclava llegó por la noche a la cama de la enferma con 2 cuencos del misterioso brebaje. ¿Qué hay que hacer?, dijo más contenta la muchacha. Untarse la frente con el dedo y procurar dormir. Así lo hizo la joven, y acto seguido se echó en brazos de Morfeo. La vieja, llena de temor, se tendió en el suelo, al lado de la puerta. Al cabo de un rato entraron en la habitación don Felipe de Rojas y los 2 sacerdotes amigos que hacían las veces de médicos. Por poco tropiezan con la criada a la que expulsaron de muy mala manera. Don Felipe cogió una vela y se aproximó al lecho de su hija. ¿Qué es eso?, preguntó a los sacerdotes al ver tiznada la frente de la que más amaba. Ante la luz y las voces, la joven se despertó sobresaltada. ¿Por qué me habéis despertado? Estaba a punto de volar y de ser feliz, murmuró la joven sin reparar en lo que decía. ¿Qué palabras son esas?, preguntaron perplejos los frailes. ¿Qué significaba lo que tienes en la frente?, dijo don Felipe autoritario. Pringues para volar. ¿Quién te los ha proporcionado? No te voy a mentir, padre. Ha sido Amadea, pero porque se los he pedido yo. Horror, chilló uno de los frailes. En esta casa hay una bruja. La joven comenzó a gritar fuera de sí. ¿Quién te ha dado esos potingues? Repítelo. Amadea. Por poco se desmayó don Felipe. Pronto los sacerdotes trajeron una imagen de San Francisco. Encendieron cirios y revestidos de los ornamentos sagrados comenzaron a bendecir todos los aposentos mientras rezaban el ritual contra el maligno. La joven, ante tan extraño espectáculo, perdió los sentidos, presa de una fiebre altísima. Una multitud interrogante se congregó al día siguiente ante la casa del maestre. En medio de la expectación
aparecieron 4 arcabuceros, el verdugo y un joven que tocaba intermitentemente un cornetín y después redoblaba el sonido de un tambor. Se hizo un silencio sepulcral. De pronto atravesó la plaza a caballo don Juan de Salazar. «Ahí va el hereje», clamó el numeroso gentío. El noble sonrió desdeñoso, espoleó el corcel y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al poco tiempo el verdugo hizo su entrada con la desgraciada Amadea, que llevaba anudada una cuerda al cuello y sus brazos se hallaban inmovilizados. Casi no podía sostenerse en pie debido a la tortura que le habían aplicado durante toda la noche. Resonó el tambor y a un toque de cornetín todos iniciaron la marcha al compás de las cadenciosas oraciones hasta la cárcel de mujeres, en donde se dejó a la esclava en poder de la justicia ordinaria. Al cabo de 4 días tuvo lugar el auto de fe, con falso testimonio incluido, que aseguró haber visto una noche a la pobre vieja subirse a la torre de San Francisco y volar desde allí hasta el suelo. Al preguntarle por qué había ido allí, Amadea, coaccionada por los palos recibidos, contestó deshecha que había ido a buscar cierto estiércol de ave para preparar sus extrañas pócimas. En aquel momento volvió a aparecer en brioso corcel don Juan de Salazar, que exclamó dirigiéndose al tribunal: «Salud, jauría de chacales», y marchó como llevado por el viento. Así se puso fin al primer auto de fe, que tuvo lugar en La Serena. El sol llegaba a su cenit y las campanas de San Francisco comenzaron a doblar tristemente: «Han muerto». Pronto corrió la voz del misterio. La hija de don Felipe de Rojas había volado de verdad. Al anochecer, nuevo replique de campanas, pero esta vez gozoso. Nadie esperaba tal prodigio. ¿Cuál sería la causa? De la iglesia salió un padre franciscano y manifestó a los congregados en alta voz: «Se ha producido el milagro. Don Juan de Salazar ha pedido confesión y, verdaderamente contrito, ha solicitado entrar en la orden de San Francisco». El gentío se postró de rodillas y comenzó a rezar con fervor. Fue entonces cuando una estrella fugaz rompió las primeras tinieblas de la noche y pasó veloz por el firmamento. Al desaparecer, alguien exclamó: «Es el alma de la malvada mulata que se la llevan al infierno». Pero hubo quien replicó: «No, es de la pobre muchacha que se dirige hacia el cielo». Lo cierto es que al llegar a la prisión comprobaron que Amadea había dejado de existir.